Bienvenidos a un nuevo especial de Realpolitik Televisión. En el programa de hoy vamos a estar hablando con uno de los youtubers más importantes que tiene nuestro país y probablemente también Latinoamérica. Él es periodista, es investigador, además es amigo. Nico, gracias por A venir. vos, Santiago, muchísimas gracias y felicitaciones por el Primera vez estudio. acá, ¿no? Primera vez en este estudio, sí, Bueno, ya en la radio había estado habías bastante. estado. La idea, Nico, es hablar un poco de lo que está pasando en el mundo, que está bastante convulsionado y obviamente el eje y todas las miradas van para el lado de lo que sucede en la guerra entre Rusia y Ucrania. Así que bueno, hacernos alguna mirada inicial sobre este conflicto que tiene a mal traer a todo el globo. Bueno, desde mi punto de vista, Santiago supone una gran novedad en los últimos años, en el escenario geopolítico de los últimos años, porque, digamos, es un conflicto armado como no se veía desde hace mucho tiempo en Europa, desde que terminó la guerra de los Balcanes, de hecho, pero además involucrando una potencia como Rusia, lo cual ya es algo que no tiene precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. En su día, Rusia asistió al gobierno satélite soviético checo a aplastar la primavera de Praga, pero básicamente era un acuerdo. En este caso es una invasión en toda regla y bueno, definitivamente cambia bastantes cuestiones a nivel global. Creo que lo que primero deberíamos entender es las implicancias que tiene este conflicto en la economía. Para que te des una idea, Rusia y Ucrania entre ambos países producen una cuarta parte del trigo del mundo, que es a su vez el 15% de las calorías consumidas por el habitante promedio del planeta. Algo que ya se está sintiendo muchísimo en Argentina, que de hecho algunos creyeron ilusamente que Argentina le iba a ir bien, porque si bueno, desaparecen dos actores claves de la producción de alimentos, esto va a subir los precios. Sí, sí, va a subir los precios, pero vos necesitas fertilizantes. Y Rusia es el principal productor de fertilizantes del mundo. El 25% de los fertilizantes que se producen en Rusia. Y yo hablaba recientemente con una persona aquí que tiene un cargo importante en una empresa de comercio exterior y me dijo, estamos al borde de la quiebra por las sanciones que impiden acceder fácilmente a estos productos, que es una de las principales importaciones de Argentina y nadie habla de esto. También tenés agroquímicos específicos que se producen en Ucrania para la producción de tubérculos. Tenés un problema adicional con el gas. Vos considerá que el gasoil, el diésel, es el combustible clave para la producción agrícola en todo el planeta. Tanto para las cosechadoras como para los tractores, como para otras cuestiones del campo. Y el gas directamente en el primer mundo, el gas natural, se usa para secar los granos. En los silos, en Estados Unidos, por ejemplo, el secado se hace con gas natural. Ahora, cuando vos tenés todas estas commodities comprometidas completamente en este cruce entre sanciones, guerra, las llanuras ucranianas, que son las más fértiles de Europa y que alimentan a buena parte de Europa, inundadas como parte de una estrategia militar para frenar el avance de los tanques rusos, con una perspectiva de que no puedan volver a la producción de alimentos que ostentaban durante al menos 5 años, la presión que hay sobre el precio de los alimentos es inmensa. Por eso Biden, ni más ni menos que Biden, ha dicho recientemente en una rueda de prensa que realmente nos estamos asomando a una crisis alimentaria sin precedentes, que puede haber desabastecimiento y todo esto también deriva de las políticas que él eligió. Tanto de las sanciones comerciales como de la impresión descontrolada de dólares, que es otro tema que está hoy sobre la mesa, la inflación a nivel mundial en un pico que no se ve desde los años 70. Entonces vos tenés con todos estos componentes una verdadera tormenta perfecta, donde casualmente podemos encontrar nombres de ciertas figuras que están ganando con esto, como se ganó con la pandemia y el confinamiento y las políticas de encierro en todo el mundo. ¿Crees que, yendo un poquito más para atrás, al inicio de la guerra, ¿crees que Rusia tenía alguna alternativa al conflicto armado? Porque a veces o daba la impresión de que Rusia se vio metida en un problema del cual después no podía salir, ¿no? Bueno, mira, es cierto, es correcto que las bases de la OTAN se fueron acercando a las fronteras rusas
incumpliendo con un pacto no escrito, porque no estuvo escrito en ningún lado, pero bueno, es algo que había comprometido Clinton con Boris Yeltsin en los 90s. Y bueno, ante eso tenía varias opciones Rusia. Yo me acuerdo, porque la historia habla mucho de lo que pasa hoy también, de la crisis de los misiles en Cuba, por ejemplo. Bueno, cuando los norteamericanos pusieron misiles en Turquía, los rusos los pusieron en Cuba. Y más o menos, bueno, estuvieron a punto, en teoría, de una escalada nuclear y terminaron resolviendo sacarlos ambos de las respectivas bases. Eso también podría haber pasado hoy y, sin embargo, no sucedió. Putin hace mucho tiempo quería invadir Ucrania, esa es la realidad. Yo creo que tenía otras opciones. La guerra de Ucrania como una forma de prevenir el avance de la OTAN es una coartada muy endeble. Te diría un poco estúpida, no es propia de Putin, es un argumento para el pueblo, pero no es algo que realmente tenga un peso geopolítico considerable. Vos pensá, agrediendo Ucrania, ¿qué lograste? Que todos los países que todavía no habían entrado a la OTAN quieran acelerar su ingreso a la OTAN, como Suecia, como Finlandia, que se ven totalmente amenazados. Y es exactamente lo que está pasando. El punto es que Putin manejó Ucrania como un estado satélite durante muchos años. Hasta las protestas del Euromaidán. Víctor Yanukovych era un presidente títere de Rusia que de hecho escapó de Ucrania en medio de las protestas contra sus medidas autoritarias y violaciones de derechos humanos y ahora vive en Rusia, asilado ahí. Ahora Víctor Medvedchuk, que Zelensky lo ostenta como prisionero de guerra, el mejor amigo de Vladimir Putin, realmente un amigo íntimo de Vladimir Putin, oligarca ucraniano, era quien Putin quería poner a Zelensky y ponerlo a él como presidente. Es parte de una estrategia similar a lo que Hitler llamaba el Lebensraum, que era el espacio vital alemán. Bueno, para Rusia históricamente fue necesario, por lo menos para los gobiernos fuertes de Moscú, tener una zona de influencia alrededor de su vasto territorio, como para poder contener, poder controlar y poder influir en el territorio. Ahora, si vos pensás Rusia como economía, no es una economía relevante, produce cosas muy importantes, pero no es una economía, no es un país desarrollado, ni mucho menos. No es un país que tenga una gran influencia económica, realmente lo que tiene es poder militar. Es, de hecho, el número, está en torno al número 60 de PBI per cápita, o sea, está en la parte más pobre de la lista de los países del mundo. Y nada de esto sucedería si no existiera cierta complicidad moderada de China. Y China está emergiendo, Santi, en este tablero, como el garante de la paz, como el mediador eficiente. O sea, todo lo que hace Putin depende del visto bueno de Xi Jinping, porque en última instancia quien va a sostener, quien ya está sosteniendo económicamente a Rusia en este escenario de sanciones, es China. Pero por otro lado, no toma una postura explícita de ninguna manera, no toma una postura de apoyo explícito. Le dice, bueno, yo me abstengo de votar, no voto a favor tuyo. Y si a Putin se le va la mano, van a ser los chinos los que le tienen las orejas. Y esto demuestra, digamos, que hay una potencia hegemónica nueva, que es China, que ya no solo es económica, que ya no solo es el principal cliente de América Latina, incluida Argentina, que ya no solo es el principal acreedor del mundo, que es el principal acreedor de Estados Unidos, China, o sea, son los mayores tenedores de bonos del tesoro, de deuda norteamericana, sino ya también es un actor geopolítico preponderante, que no tiene tantas rencillas como Estados Unidos y se sienten con razones llamados a reemplazar a Estados Unidos como la gran potencia mundial. Y están en eso. Y Biden, basta con verlo, no quiero ser malo, pero bueno, basta con mirar a Biden para darse cuenta de que es el presidente de una caída. O sea, es el presidente casi que puesto, te diría, adrede por ciertos grupos de poder en Estados Unidos para el ocaso del imperio. Y eso creo que bueno, va a reconfigurar lo que será el mundo en los próximos años. Y por otro lado, como te digo, hay que mirar la ruta del dinero y hay que mirar quiénes son los beneficiarios, porque no me deja de parecer curioso que, por ejemplo, Putin y Zelensky, antes de ser presidentes, hayan sido de los miembros más comprometidos del programa de jóvenes líderes del Foro de Davos, del Foro Económico Mundial. Y si vos te fijás lo que pasó con la pandemia,
tenés el evento 201, que lo puede buscar cualquiera, 40 días antes del primer brote en Wuhan, se reunieron el Foro Económico Mundial, la Fundación Bill y Melinda Gates y la Universidad Johns Hopkins a hacer un simulacro de pandemia de coronavirus. O sea, exactamente lo que sucedió 40 días después. En ese simulacro, donde estaban la actual directora de Inteligencia Nacional de Biden, ex directiva de la CIA de Obama, Avril Haines, el propio Bill Gates, Klaus Schwab, que es el presidente del Foro Económico Mundial, y tantos otros personajes prominentes de la élite mundial, ellos expusieron las políticas que vimos reflejadas inmediatamente, meses después, en todos nuestros países. ¿Y a quiénes beneficiaron esas políticas? ¿A quiénes beneficiaron las políticas de encierro total? A las tecnológicas, a sus compañías. ¿Cómo? Obligaron a que muchísima gente se vea forzada a comprar nuevas computadoras, nuevo software, nuevo hardware para hacer el trabajo que antes hacían en la oficina en su casa. Y esto les trajo ganancias enormes. Vos fíjate, las 10 mayores fortunas del mundo se duplicaron desde entonces. Y todo el mundo empeoró en todos los niveles. O sea, tenés caídas del PBI promedio mundial, 7%. Muchísima gente en la pobreza, desempleo récord. Según los datos de la propia ONU, las políticas de encierro, esto es la Dirección de Alimentos de la ONU en Nueva York, generaron que mueran 300.000 personas de hambre por día. 5 veces más que los peores años anteriores del siglo XXI. Bueno, esos mismos personajes que ganaron y mucho con el encierro, hoy están ganando con la guerra. Algo de lo que no se habla lo suficiente, que ha sido mencionado por algunos diarios económicos como El Cronista, como Ámbito, es que en el último año, como si supieran lo que iba a suceder, Bill Gates y otros personajes han vendido acciones en muchísimas empresas y han ido a lo más primario, que es la tierra. Hoy Bill Gates es el mayor terrateniente de los Estados Unidos. Y tienen proyectos de todo tipo, como por ejemplo el de la carne artificial, que acá nos suena como, bueno, esto es futurista, esto es otro planeta, pero no está tan lejos. O sea, en España ya hay medidas que ha tomado el ministro de Consumo, Alberto Garzón, por cierto, proveniente del Partido Comunista, para restringir el consumo de carne vacuna en el nombre del medio ambiente. Bueno, ahora vos tenés una presión real sobre el mercado de la carne. ¿Por qué? Te lo puede decir cualquier ganadero argentino. El 90% de lo que comen las vacas son granos. Entonces, si vos tenés una presión enorme sobre los granos, que es lo que está ocurriendo por los fertilizantes, por el gasoil, etc., también vas a tener una presión enorme sobre las vacas. Y todo termina redundando en forzar cambios del estilo de vida, que es de lo que se tratan los programas de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Acá tenemos a la embajadora Tolosa Paz, que la conocen muy bien. El gran reinicio del Foro Económico Mundial. Son proyectos de planificación económica mundial que se basan en catástrofes para acelerar estos cambios, que tienen unos pocos ganadores y unos muchos perdedores. Lo mismo con las energías renovables. Ahora, con esta crisis energética que tenés por haber retirado del mercado mundial a uno de los principales productores de petróleo y gas, que es Rusia, tenés un nuevo incentivo para las energías verdes. Ahora, ¿cuál es el problema de las energías verdes? Que son carísimas. O sea que no estamos preparados para adoptar energías verdes reemplazando las energías fósiles. Y lo que vos ves hace muchos años es, por ejemplo, la Breakthrough Energy Ventures, que es la coalición de Gates, Bezos, Soros y Mark Zuckerberg de energías renovables, que va desembarcando en sectores estratégicos al mismo tiempo que tiende puentes con los legisladores o con los ministros. Ejemplo en Argentina. Antes de la cuarentena, febrero, esto está en el suplemento Technology del Cronista Comercial, un mes antes exactamente de la cuarentena, se posicionaron en el litio jujeño. Hicieron una inversión de millones de dólares en el litio jujeño. A precio de regalo. Tan solo 2 meses después, el HSBC decía, el litio se ha disparado el 100% en su valor, es el oro blanco, y ellos ganaron muchísimo. También lo habían hecho en Chile y en Bolivia. El triángulo Argentina, Chile, Bolivia tiene
la mayoría absoluta, el 80% de las reservas de litio a nivel mundial. ¿Por qué subió el litio? Por las políticas de encierro que dispararon el aumento de demanda de baterías, de teléfonos y de computadoras. Bueno, como hicieron esto con el litio, lo están haciendo con las energías renovables, lo están haciendo con los productos agrícolas, están posicionados accionariamente en Monsanto. Y este tipo de centros, de los cuales no se habla mucho en los medios argentinos, estos centros de consenso de grupos de poder, como el Foro de Davos, el Foro Económico Mundial, son dos formas de llamarle a lo mismo, tienen un poder decisivo. Yo te empezaba diciendo, bueno, evento 201 y la pandemia. ¿Cuál fue el último simulacro que hicieron? Cyber Polygon, el año pasado. Lo que dijeron que iba a ser un apagón mundial. Un simulacro de apagón, de ataque informático mundial. ¿Dónde lo hicieron? ¿Cuál fue el país host, el país que los alojó? Rusia. Y vos decís, ¿Putin es un enemigo de Occidente? Bueno, depende de qué parte de Occidente. Porque, por ejemplo, Henry Kissinger, secretario de Estado norteamericano, una figura insigne de estos lobbies, que ha puesto dictaduras, la de Videla, la de Pinochet, ha sido un personaje clave en el entramado de muchas medidas que tomó Estados Unidos durante décadas, que fue consultor de Bush con toda la cuestión del terrorismo, de la guerra de Irak. El presidente en activo que más veces ha recibido a Henry Kissinger oficialmente es Putin, y lo considera un gran vocero suyo. Lo considera una voz autorizada para hablar de lo que Putin quiere en Occidente. Y él mismo dice que Klaus Schwab, quien dirige el Foro de Davos, es su amigo personal hace 30 años. Y todo esto es cierto. Entonces decís, ¿cómo puede ser que los dos bandos tengan personas que los enlazan, intereses que los enlazan? Y bueno, de eso se trata en gran medida lo que nos viene sucediendo hace mucho tiempo. Zelensky, y esto es un dato que lo pueden profundizar mirando mi documental, tengo uno sobre Putin y uno sobre Zelensky, que son los más vistos en castellano en YouTube en este momento. Zelensky también es un personaje construido. O sea, Zelensky no era un gladiador antirruso cuando llegó al poder. Volodymyr Zelensky, para que tengas una idea, hace 2 años no sabía hablar ucraniano fluidamente, porque él es de la minoría ucraniana ruso hablante, y porque él desde los 20 años trabajó en Rusia. Y no trabajó en Rusia en el sector privado. Él durante 20 años con su productora Kvartal 95 tuvo como principal ingreso los contratos públicos con el Kremlin, con el gobierno de Putin. Zelensky hizo causa común con las facciones prorrusas en Ucrania para impedir una ley que obligaba a que los programas de televisión, las películas en Ucrania sean en ucraniano, porque eso lo perjudicaba a él. Entonces, ¿cuándo se torció Zelensky? ¿Cuándo se convirtió cuándo empezó a volverse adverso a Putin? Es bastante discutible. O sea, él y otro importante figura, Igor Kolomoisky, no sé si has leído algo del escándalo de Hunter Biden, el hijo del presidente de Estados Unidos, que fue contratado durante muchos años por uno de estos oligarcas ucranianos. Igor Kolomoisky es también el principal apoyo de Zelensky. Toda esta gente operó a favor de Rusia durante mucho tiempo y las cosas se torcieron, por lo menos de acuerdo al relato oficial, cuando hubo una baja del precio del petróleo, 2013-2014. Cuesta mucho distinguir realmente qué es lo que está en juego, qué es lo que está ganando cada uno. ¿No? Exactamente. Zelensky tenía un gobierno destruido, o sea, completamente estaba en la ruina, estaba al borde del juicio político cuando estalló la guerra. Y muchos afirman, ¿cómo puede ser que no reaccione Ucrania? O sea, la CIA está hace 3 meses diciendo que Rusia va a invadir Ucrania, los medios están hablando de eso, y ellos paralizados. O sea, ahora lo ves pedir armas, lo ves pedir... No pedían nada, no estaban preparando nada, que pase lo que tenga que pasar. Y de repente se convierte en un héroe nacional, internacional, que, miren, este era un cómico mediocre hasta hace 3 años y ahora es el mejor presidente ¿Vos crees del mundo? Que a raíz de los informes que hiciste vos, que ese punto en común entre ambos en el Foro de Davos tiene algo que ver con lo que se está viendo ahora? Sí, yo creo que sí, yo creo que tiene algo que ver. Porque, como te digo, si vos analizás las cosas que están pasando, no guardan demasiado sentido con lo que podría esperar cualquier analista que asuma que esto es un enfrentamiento convencional. ¿A qué me refiero? No tenía sentido, por ejemplo, inundar las llanuras de Ucrania para frenar que avancen los tanques rusos. Ya el clima, el propio clima, el deshielo en este momento, la primavera en Europa,
propiciaba que haya un terreno barroso que frene la invasión. Otra cosa, esto de darle rifles de asalto a las abuelitas no es heroico. O sea, estás mandando a las abuelitas a pelear con el segundo ejército más poderoso del mundo. Los van a liquidar. O sea, parece como que realmente querés que haya más muertos civiles. Ahí está la prohibición a que los varones salgan del país. Hay muchas... vos, digamos, valorás la estrategia militar ucraniana y es inexplicable que les vaya bien si no, digamos, si no tocas otras variantes del conflicto. Y en el caso de Putin, lo que está sucediendo también es que prolongar la guerra a él le sirve como un gran ejercicio de purga y de represión interna. Putin estaba en el momento de menor popularidad de sus 23 años de gobierno. Y esto le permitió encerrar, por ejemplo, a 9.000 opositores y no los soltó nunca. O sea, no es que los encarceló con motivo de las protestas antiguerra y al día siguiente los soltó, que es hasta lo que hacen Maduro y compañía. La mayoría te los sueltan al día siguiente, después de pegarles, maltratarlos, amedrentarlos. Putin no los volvió a soltar, ¿entendés? Y ahora tiene un control de los medios de comunicación en Rusia que no tuvo nunca. Por más que siempre influyó fuerte, hoy directamente al que habla mal del gobierno, bueno, traiciona a la patria, a la cárcel. Entonces, vos tenés por un lado un Putin temeroso de que su poder se disuelva antes de esta invasión, que siente que ahora tiene, con toda la razón, la mano de hierro, el puño de hierro, a los rusos en su puño de hierro. Y por otro lado, un Zelensky que estaban al borde de destituirlo, con escándalos de corrupción, 40 millones de dólares que le encontraron en el extranjero, Ucrania salía en el ranking como el país más corrupto de Europa, tenía el 80% de la población en contra, y ahora de repente ha sido ungido como un gran héroe. Es uno de los efectos que suele generar la guerra, cohesión interna, ¿no? Claro. Para poder combatir con el enemigo. ¿Qué te quedó de los dos informes que hiciste de Zelensky y de Putin? ¿Qué te quedó a grandes rasgos? Pues son largos, tienen mucha información, pero a vos personalmente, ¿qué te quedó? Bueno, que nuevamente confirmar que las apariencias engañan. O sea, nunca me hubiera imaginado que Zelensky era un tipo más cercano a Rusia que casi cualquier otro político ucraniano en los últimos años. Tampoco me hubiera imaginado que tuvo la sede de la productora en Moscú hasta el 2014. Nunca me hubiera imaginado, por otro lado, que lo habían puesto a dedo el mismo sujeto, Igor Kolomoisky, que contrató al hijo de Joe Biden como asesor, un tipo que nunca pisó Ucrania, que no sabía nada de la industria del gas, pero que le estuvo pagando cientos de miles de dólares durante años, obviamente como una forma de influir en la esfera política de Washington. Y respecto a Putin, lo que más me sorprendió es que no es la contrahegemonía que aparenta en absoluto. O sea, Putin es una persona con grandes alianzas en Occidente que no hubiera llegado a donde llegó si no fuera con esas alianzas. Hay que recordar, tal vez los más jóvenes no tengan idea de esto, pero cuando fue, por ejemplo, la invasión a Afganistán, Putin fue el primero en apoyar a George Bush. Putin prestó territorio para que las tropas norteamericanas pasen por Rusia. Un hecho sin precedentes en la historia. Y así, bueno, vos ves cancilleres alemanes. Gerhard Schroeder, el anterior a Merkel, es director de Gazprom, el monopolio de gas ruso. Y el anterior de Schroeder es accionista de Rosneft, la petrolera rusa. Y así vos decís, ¿cómo puede ser que este tipo tenga una semejante influencia en Occidente cuando supuestamente es el cuco de Occidente? Y decís, bueno, no, esto va a terminar siendo una guerra de las élites contra sus pueblos en lugar de entre las clases dirigentes como nos vende la CNN o Russia Today. ¿Qué crees que pasa, bueno, ya puntualmente de este lado, desde